Segunda de Pedro 1:14. Colosenses 1:21. Cheque. Y hay uno viéndolo, ¿no? Ya está conectado uno. Sí. Ese es el que hizo el pastor que está ahí. Vino aquí una vez con el pastor Frederick. Ese fue el que hizo el comentario la vez pasada. Ah, él fue el que hizo el comentario el martes pasado. Sí. ¿Traes la respuesta? Digo yo. No, sí, pero usted sabe, ¿verdad? Que Sí, claro. Vamos en vivo. De la tarde con 9 minutos, 5 de la tarde con 9 minutos sobre el territorio nacional. Y ya están con nosotros los hermanos pastores en el segmento Madurez Espiritual. El pastor Jimmy Rodríguez y el pastor Carlos Herrera. El día de hoy, pues, dándole continuidad al tema que se inició el martes anterior, bajo este muy bonito tema titulado El propósito eterno y su manifestación. Escuche bien, el propósito eterno y su manifestación, segunda parte. Le recordamos nuestros números telefónicos. Si usted al final del tema necesita apoyo en oración en alguna situación que pudiese estar pasando, creyendo que el Santo Espíritu de Dios va a tener la mejor respuesta para su pedido, 87 40 17 24
Pastor Jimmy, Pastor Carlos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenas tardes, bendiciones, amado. Que la Amén, gracia de Dios amén, le hermano acompañe. Tito. Amén, gracias hermano Tito, igual también. Buenas tardes y que Dios me le bendiga. De igual manera a cada uno de los amigos, hermanos, oyentes que están a través de la radio, a través de esta plataforma, que se conectan continuamente a esta radio. Bendito sea el Señor. Sean muy bienvenidos a esta su radio y a este su programa, Madurez Espiritual. Como lo estaba mencionando el hermano Tito, pues vamos a dar seguimiento al tema, el propósito eterno y su manifestación. Sin antes quiero que inclinemos nuestro rostro y pidamos una vez más al Señor para que Él se continúe manifestándose en cada uno de nosotros. Padre Santo, Cristo de la gloria, Gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, doy gracias, Señor, Gracias, Jesús. por el honor, la bendición que nos das de venir a esta cabina y de tomar este tiempo para poder impartir y compartir tu palabra. Permite, Padre, que al dar esta semilla, al dar esta palabra, hombres y mujeres sean edificados Gracias, Padre. a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, reargulle el corazón, Gracias, Señor. la mente, el alma y el espíritu de cada uno de los oyentes. Y permite que esta tu palabra, Señor, dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues aquí estamos, hermanos, amigos. Está con nosotros también acompañándonos el pastor Carlos, en el cual él va a dar continuidad al mensaje. Bendito sea el Señor. Me ha llamado mucho la atención, ya que realmente es un tema que se toca en las iglesias, pero no tanto a estos tiempos. Pero en estos tiempos es donde más deberíamos de estar dando estos mensajes, ya que estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos se requiere más de una palabra de peso para que nos pueda llevar a esa manifestación que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Y voy a dar con ustedes al pastor Carlos. Buenas tardes, gracia y paz, amados, todos los que nos están oyendo, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, al pastor Colombia que se conectó, Heidi, mi prima, hasta allá España también, miro que se conectó, Alejandro Barahona, mi hijo, te quiero mucho y espero pues que sea edificación para tu vida. El martes pasado comenzamos con esta situación con esta gestión del propósito eterno y su manifestación. Y dijimos que para que se pudiera manifestar el propósito eterno, había que llevar algunas dinámicas, que fue las que empezamos a hablar el martes pasado. Y el martes pasado pues hablamos acerca de lo que es tener una conciencia de lo eterno. Y estábamos hablando de que tener una conciencia del eterno es poder entender de que nuestra vida es eterna y que todo lo que Dios tiene en nuestras vidas tiene peso eterno. O sea que las cosas temporeras no pueden detener lo que Dios ya estableció en la eternidad. Porque desde que nosotros dijimos la vez pasada, desde que nosotros nacimos, venimos encausados a un propósito. Es decir, dije la vez pasada, o el Espíritu Santo nos permitió decir la vez pasada, no vine a la tierra a cumplir un propósito, sino que el propósito eterno nos trajo a la tierra. Hermano Joel Collins, allá es discípulo del pastor Frederick. Gracias por estar con nosotros. Y el tener la conciencia de lo eterno es entender, dijimos el texto bíblico, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no ha tenido la capacidad todavía de comprender lo que Dios escribió desde el principio hasta el fin. Y también pues dijimos que Dios ya conoce la terminación del propósito en nuestras vidas, pero nosotros no lo sabemos porque tenemos poca comunión con Dios o nuestro tiempo de oración lo dedicamos a dame esto, dame aquello, dame lo otro, bendíceme aquí, bendíceme allá, pero no tomamos el tiempo de decirle, Señor, muéstrame
cuál es el propósito para mí en este día, o cuál es el propósito que me trajo a esta tierra. Y hoy vamos a seguir con la segunda dinámica, que se llama predicar el evangelio eterno. Y cuando estamos hablando de predicar el evangelio eterno, estamos hablando de que le decía al pastor Jimmy antes del programa, de que el evangelio eterno no es una doctrina que nos enseñan en una congregación. No es que yo vaya a escuchar a un predicador al lugar donde me congrego. El evangelio eterno, como lo dice Romanos capítulo 1:16, que es donde vamos a partir, nos dice esta versión. A mí me encanta porque está como que un poco más clara, ¿verdad? Pero también les voy a leer la versión que usamos normalmente. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Y en la versión que nosotros utilizamos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenemos un gran problema nosotros como predicadores, porque nosotros, le decía al pastor Jimmy, de que predicamos un evangelio que solo entretenemos a la gente. Yo le comentaba una pregunta que yo le hacía al Señor. Yo le decía al Señor, ¿por qué algunas personas se desvían del camino y no vuelven y están bien en la presencia del Señor? Y el Señor simple y sencillamente me decía que las prédicas que muchas veces nosotros hablamos desde los púlpitos solo entretienen a la gente, pero no lo llevan a la madurez espiritual, porque nos hablan cosas de la imposición de las manos, que de la prosperidad, que esto y lo otro, que ofrende y Dios le va a dar esto, que todas las cosas se le van a resolver cuando venga el evangelio, y eso no es el evangelio eterno. Y vamos a tratar de poder explicar lo revelado acerca de lo que es el evangelio eterno. Y en primera instancia debemos entender que el evangelio eterno es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Es decir, si usted está expuesto a cualquier evangelio que sea y no hay poder de Dios en su vida de transformación, entonces no es el evangelio el que usted tiene, porque el texto de introducción nos dice, pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es decir, el evangelio en sí tiene un poder, y no estoy hablando de lo que está escrito, no estoy hablando de solo lo que está escrito en la Biblia, sino que del efecto de esa palabra que Dios escribió para nosotros en la Escritura. El poder de esa palabra, si es una palabra verdadera, si es una palabra real, si es el evangelio eterno, entonces ese evangelio va a tener poder para transformar nuestras vidas. Este evangelio en el que hemos creído tiene en él el poder de Dios. No es el esfuerzo humano para alcanzarlo a él. Este evangelio eterno que Dios nos vino a predicar no es cuánto usted se esfuerce no es cuánto usted se esfuerce para alcanzarlo a él, sino que es que Dios ya lo alcanzó a usted y usted solo tiene que encauzarse en el poder de ese evangelio para que usted pueda alcanzar lo que Dios predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y debido a que este evangelio tiene el poder de Dios, Pablo lo decía, no se avergüenza. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque no lo va a dejar en ridículo. Porque va a haber un poder que lo respalde. Pablo decía, no he venido a ustedes con palabras de persuasiva humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y muchos pudiéramos decir que la demostración del poder de Dios se limita a los milagros, pero no es así, es parte. Pero la demostración del poder de Dios es la transformación que Pablo recibió en el momento que tuvo ese encuentro personal con Dios. Porque Pablo era un asesino, pastor. Y cuando se encontró con la revelación de este evangelio eterno, no fue cuestión de procesos, hermano. En un momento Dios lo transformó, porque es el poder de Dios transformador el evangelio eterno. Amén. Denle compartir, hermanos, para que esta palabra pueda llegar a muchos. Y sabemos que la palabra cambia y transforma. Bendito sea el Señor. Vamos a relacionar, Pastor Carlos,
el mismo texto de Romanos capítulo 1, verso 16, con Hechos capítulo 1, verso 8. Y mire lo que la palabra del Señor nos dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En estos dos versos, las Escrituras nos está hablando algo muy claro. Y lo claro que yo puedo ver en estos versos es que cuando un cristiano evangélico, hijo de Dios, no tiene este poder que está hablando las Escrituras del Evangelio, que viene a cambiar, que viene a transformar. Cuando estamos hablando de este cambio transformador, estamos hablando de un cambio de corazón. Porque es allí donde el hombre cambia. Cuando el hombre cambia, su corazón cambia su vida. Bendito sea el Señor. Ahora, Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué no ha habido ese cambio? ¿Por qué no ha habido ese poder? Entonces esto indica que todavía no ha llegado en la vida del creyente el Espíritu Santo. Porque si fuera que el Espíritu Santo estuviera en la vida de cada uno de los creyentes, entonces tuviera ese poder. ¿Y sabe qué poder significa dunamis? Y dunamis, ¿qué es lo que viene a darle un significado de dunamis? Explosión, algo poderoso, algo fuerte. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que viene a recibir usted y yo como creyentes, como hijos de Dios. Esa poderosa palabra, ese poderoso poder dunamis transformador que cambia nuestro corazón. Cuando el apóstol Pablo, como mencionaba usted, Pastor Carlos, él tuvo ese encuentro con el Señor, ¿por qué fue esa transformación tan rápida, tan poderosa, tan agilizada? Porque él pudo abrir su corazón. Él pudo decir, aquí está mi área afectada. Aquí está mi lugar donde está siendo afectado en mi vida. Cuando el hombre viene al Señor y solamente entrega su mente, su espíritu, su cuerpo, pero no entrega su corazón, no hay un convencimiento genuino. Y por esta razón hay muchos que reconocen al Señor, aceptan al Señor, pero no viene sobre ellos este poder transformador, este poder que cambia. Bendito sea el Señor. Mire, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Será posible, pastor, que un creyente que tenga 10, 15 años de estar dentro del Evangelio todavía sienta pena, decirlo así de esta manera, de decir que soy creyente, que soy hijo de Dios? Sí lo hay. ¿Será posible esto? Si le digo, mire, si yo le contara alguna experiencia cuando el Señor me trajo a su redil, verdaderamente hoy en día yo cuando me acuerdo de esos mensajes que daba, porque mire, cuando el Señor me trajo a su redil, a los 15, 20 días yo comencé a predicar. Me subí a los buses a predicar a los 15, 20 días. Digo a los 15, 20 días porque realmente no recuerdo cuántos días exactamente, pero fue máximo 20 días. Fue un cambio transformador, fue un cambio poderoso, que desde ese día que yo le dije al Señor, aquí estoy, te reconozco, te acepto, desde ese día, desde ese instante, desde ese momento, hubo un cambio en mi vida. Hubo un cambio en mi vida. El poder del Evangelio se manifestó. El poder del Evangelio. No de lo que está escrito en la Biblia, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Porque podemos aprender la Biblia, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Pero si esta palabra que nos aprendemos no viene con el dunamis de Dios, no viene con el poder Con ese de Dios, poder, sí. porque el evangelio es poder, o sea, Amén. usted puede llamarle lo que predica el pastor, el apóstol, profeta, evangelista, maestro, usted puede llamar lo que sea, pero en realidad el evangelio es poder de Es Dios. poder. Es poder, o sea, no es otra cosa, es aquella, como usted decía, es aquella explosión de Dios en nuestro interior que nos hace cambiar nuestra vida. Amén. Porque el problema de la humanidad es, vaya, no nos vamos a hacer a la humanidad porque yo sé que todos los que nos están escuchando son creyentes. El problema de los creyentes es que hay muchos creyentes que son salvos, pero no han sido transformados. Mire, esto sería como vergonzoso, ¿sí o no? Esto es como que estuviéramos hablando, pastor, que muchos tienen un título, pero que no han estudiado. Correcto. Porque hay gente, es decir, Dios viene a las personas con el poder de su evangelio, con su propósito eterno incrustado. Es decir, del momento que usted le recibe al Señor como Salvador de su vida, en ese momento viene el evangelio a su vida. Y nos salva porque nosotros confesamos nuestros pecados, pero hay personas que permanecen salvas toda su vida, pero no han experimentado el poder transformador del evangelio. Porque dice, y estos van a ser, porque la obra, decía Pablo, de cada uno va a ser probada. Va a ser probado. Y si uno edifica sobre esta obra con ojo, piedras, hojarasca, oro, no sé cuántas cosas, pero dice, va a ser probada porque el fuego la probará. Amén. Y el fuego la manifestará. Y aquel que no soporte el fuego va a ser salvo así, pero como por fuego. Así dice Pablo. O sea, quiere decir, va a ser salvo porque ya fue salvo, pero realmente no ha edificado en su vida el poder de este evangelio. Porque cuando en su vida está edificado el poder de este evangelio, cuando yo entiendo que lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu es la palabra de reconciliación para aquel que está perdido, esta palabra de reconciliación tiene que venir con un poder para convencer a las personas de que Dios es el que está hablando en nuestras vidas. Entonces hay un montón de gente, amado, de que pasan años en la iglesia y no experimentan el poder del evangelio. Y no estoy hablando de los milagros, porque hay personas que no tienen a Cristo experimentan milagros. Estoy hablando no el poder de los milagros, sino que estoy hablando del poder transformador del Espíritu Santo. Yo conozco gente que tiene 20 años, 25, 30 años en el evangelio, y ellos son salvos y levantan sus manos y todo, pero no han experimentado el poder. Porque siempre tienen cosas, siempre caen en lo mismo, cometen las mismas situaciones, llegan ante uno y le piden un consejo por una cosa, a los 7 meses vienen por el mismo consejo, peleando con lo mismo. Entonces uno les aconseja y uno ora por ellos, pero el deber de las personas es permitir el poder de ese evangelio que les saque todo lo que está afuera, de todo lo que está dentro, y que no le agrada al Señor. Amén. Y es bien complicado, es triste, más bien es vergonzoso, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque hay personas que así son, amados. Pero también hay otro factor que impide esta transformación. Porque nos han predicado un evangelio que depende del esfuerzo humano para poder alcanzar algo de Dios. Para poder alcanzar algo de Dios. Cuando realmente a mí me impacta una escritura, no lo traigo aquí en el bosquejo porque ahorita el Espíritu Santo me lo está poniendo. Este pasaje que dice que la fe que tuvimos para recibir a Cristo, fue dada por Dios. Aún la fe que yo necesitaba para creer, aleluya, fue dada por Dios. Bendito sea el Señor. O sea, es decir, este es uno de los puntos que Dios ha predestinado. Me gustaría, pastor, que basado al tema que tocamos la semana anterior, habláramos unos minutos acerca de lo predestinado para que podamos darle una aclaración a cada uno de los oyentes. Predestinado es aquello que Dios ya predestinó y que Dios ya estableció para todo aquel que quiera tomar. Como decir, Dios ya predestinó la salvación, para todos. Dios ya predestinó el arrepentimiento para todos. Dios ya predestinó el amor,
La gracia, la misericordia, el gozo. Todos estos puntos mencionados, Dios ya los predestinó. En otras palabras, Él ya los estableció. Ya fueron dados por Dios. No es que se van a dar, ya fueron dados por Dios. Ahora, está en cada creyente y en cada persona tomar cada uno de ellos si quiere que se realice en su vida lo que Dios ya ha predestinado. Es que el punto es lo que vamos a hablar ahorita. Pero antes de hablar ahorita tenemos que tocar esto. Sí. Porque no depende del esfuerzo del hombre. Todo lo que depende de mi esfuerzo para querer agradar a Dios nos deja en ridículo y nos deja avergonzado. Cuando hablamos del evangelio eterno, hablamos del poder de Dios a pesar, hermano, de nosotros mismos. A pesar de nuestra actitud. Porque es decir, el poder de este evangelio no anda viendo, y no me vaya a malinterpretar, que siempre que digo esto alguien me malinterpreta. El Señor no está viendo cuánto usted ora, cuánto usted ayuna, cuánto usted dobla sus rodillas, sino que ese poder para que usted ore, para que usted ayune, para que usted doble sus rodillas, ya viene en el evangelio. Amén. Ya viene en el evangelio, ya ha sido dado. Amén. El punto es de que nosotros pensamos que yo me esfuerzo para orar. Pensamos que yo me esfuerzo para ayunar. Cuando en la oración, el ayuno y todo lo que nos hace crecer espiritualmente es aquello que ya Dios depositó en nuestro espíritu. Es decir, si yo tengo a Cristo, y va a ser un poco como contradictorio lo que voy a decir, si yo tengo a Cristo, tengo la capacidad en el poder del evangelio ayunar 40 días como Cristo. Gloria al Señor. Porque Él está en mí. Amén. O sea, si yo estoy en el evangelio eterno, tengo la capacidad de obrar milagros como Cristo obró, porque Dios está en mí. Porque Cristo está en mí. Amén. No es cuanto yo ayune, no es cuanto yo ore, eso es necesario. Aún los momentos de yo a mí en la iglesia donde salimos ayunábamos creo que unas 2 veces al mes, y entonces yo no me presentaba a los ayunos porque tocaba los sábados y a veces yo los sábados trabajaba. Entonces siempre ahí venían algunos comentarios de que usted no viene a los ayunos, que no sé qué, que no sé cuánto y que esto, ¿va? Entonces yo les digo, es que yo estoy trabajando y a veces no puedo venir. Pero si nos referimos al ayuno, le decía yo no solo ayuno los días que usted dice, le decía a la pastora, porque el ayuno está en mí. Y si de repente yo me levanto en la mañana y yo estoy orando y arrodillado del Señor, y el Señor me dice, yo necesito que ayunes hoy por esta situación, yo lo hago, porque ya está predestinado para mí ese ayuno, porque Dios ya me lo dijo. Es decir, el propósito de hoy, de esta mañana, es que yo necesito que ayunes, por decir algo. De repente me levanto pensando en alguna persona, amigo mío, oveja, y me pongo a orar por él, y el Espíritu Santo me dice, hoy vas a orar por esta persona y vos la vas a ir a visitar, porque este es el tiempo preparado para vos en este momento. Entonces no es mi esfuerzo, es lo que Dios ya pone en mí para poder hacer eso, porque no es mi esfuerzo humano el que me va a hacer obrar en el Espíritu, es el Espíritu de Dios que me va a dar, porque Pablo dice, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos en este programa, pastor, no porque usted me invitó ni porque nos dan la oportunidad los hermanos, sino porque Dios ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo que estuviéramos en este lugar. Y se nos reveló en el momento que Dios quería, porque así funciona el Espíritu Santo. Y estamos aquí no porque yo me lo merezca o porque yo soy un buen predicador, sino que estamos aquí porque Él pone en mí el querer como el hacer estar en este lugar. Entonces lo que se necesita entonces es tomar una decisión de lo que ya está dado. Ese es un punto muy importante entonces, porque una persona puede tener todo ya dado, pero si no ha tomado una decisión de ejercerlo, de realizarlo, entonces eso indica que eso es lo que va a tener a esta persona o a este hermano en un obstáculo donde no va a poder tomar lo que Dios ya le dio. Es que el problema, amado, es lo que dice Colosenses 1:21. En la nueva traducción viviente dice, a los cuales incluye ustedes que antes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, y ojo con esto, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Y en la Reina Valera dice, a ver, el 1:21, ¿dónde lo tengo? A ver, ¿dónde está? Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en nuestra mente,
problema de no cumplir el propósito eterno, el problema de no entender el plan de Dios está en nuestras mentes. Porque nuestras mentes siempre que estábamos separados de Dios por nuestros malos pensamientos y acciones. Es decir, uno de los obstáculos que nosotros tenemos para no entender el propósito de Dios es nuestra mente pecaminosa. Porque se quiere sobreponer, por eso es que Pablo también decía que sometiéramos todos nuestros pensamientos al señorío de Cristo. Que toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad sea sujeta al poder del evangelio. Es decir, dice, no sé bien cómo dice el texto, pero dice que todo pensamiento que tiene que ser cautivo a la obediencia de Llevo Cristo. cautivo todo pensamiento a la obediencia, de Cristo. Entonces el problema es de no trascender a este evangelio eterno, es que nuestra mente piensa que es un evangelio que usted se tiene que esforzar al máximo para alcanzar algo de Dios, cuando Dios ya lo dio todo en Cristo. Usted lo que tiene que hacer, mire, el evangelio eterno es tan sencillo que lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos. Es decir, Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Él cumplió toda la ley. Él murió en la cruz. Amén. Él resucitó. Y dijo esta frase: consumado es. Amén. La cual dice, ya está terminado todo. Hecho todo. Entonces, no tenemos que estarnos esforzando, que entre más ayune yo voy a estar más cerca de Dios, que entre más ore yo voy a estar más cerca de Dios, porque Dios ya está en nosotros. Eso de ayunar y eso de orar nos va a fortalecer espiritualmente para seguir adelante, porque vamos a estar alimentando el espíritu y el espíritu va a estar creciendo, y entre más crezca el espíritu, entonces más me voy a alinear al propósito de Dios, porque Dios ya predestinó, y es donde vamos a entrar, amado, porque la primera cuestión de este evangelio eterno, lo primero que sucede es de que Dios ya nos predestinó para este propósito. Y hubo una, donde salió, si no me equivoco, la Iglesia Metodista, de un pensamiento de Juan Calvino, que eso es lo que ha trastocado bastante en la predestinación, que dice Juan Calvino que unos estaban destinados para el infierno y otros para el cielo. Entonces esa era la teoría de la predestinación que se hablaba. Pero si nos vamos a la buena Biblia, Efesios capítulo 1:5, nos dice lo siguiente. Esta es la Reina Valera. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Cuando estamos hablando de que el propósito eterno nos predestinó, no nos predestinó como si ahorita le contesto la pregunta al pastor Colón, no sé si está conectado, que decía que si Dios ya terminó en nosotros, entonces que Dios ve las cosas como una película, que ya sabe quiénes se quedan y quiénes no se quedan, y no fue eso lo que tratamos de explicar, sino que lo que sucede cuando estamos hablando de la predestinación, estamos hablando de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser hechos sus hijos. Esa es la predestinación. O sea, no es que unos se van a ir al infierno, no es que Dios va a estar, este sí, este no, este sí, este no. Como decía, ya la gracia fue dada para todos, la salvación fue dada para todos, el arrepentimiento fue dado para todos. Y nos lo expresa claramente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí no dice, algunos se van a salvar y otros no. Sino que Dios ya nos dio a su Hijo para todo el que cree. Para lo que fuimos predestinados es para ser hechos hijos suyos. Amén. O sea, no es para que unos van para un lado y otros para otro. Es una cuestión de propósito. Dios nos predestinó para un propósito y ese propósito tenemos que alinear nuestras vidas para llevarlo a cabo. Amén. Es de tomar esa decisión. Correcto. Sí. Es de tomar esa decisión y de decir, Señor, quiero ser parte de tu propósito. Quiero ser parte de tu predestinación. Quiero ser parte de tu plan. Y esa predestinación y ese plan se va a realizar en cada uno cuando tomamos la decisión de aceptar la voluntad de Dios. Correcto.
De rendirnos. a Dios. Yo no puedo, Señor. Amén. De decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Porque recordemos que el corazón del hombre es el área, es el instrumento, es el órgano más duro del ser humano para poder doblegarse al Señor. Esto más, cuando el corazón se doblega, se doblegó todo. Entonces, ser predestinado es aceptar la voluntad, el plan y el propósito de Dios. Como de igual manera estaríamos entonces hablando. El infierno fue hecho para Satanás para y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Pero también podemos poner esto de ilustración, pastor, para que podamos ver cuál es la predestinación correcta y exacta del Señor. El Señor nos está diciendo, si tú tomas mi voluntad, mi plan y mi propósito y me aceptas lo que yo ya predestiné para ti, te tienes que acercar a mí. Pero de igual manera, si tú lo rechazas, también yo ya predestiné, ya tracé un lugar llamado infierno para todo aquel que me rechace y no me acepte y no me reconozca. Entonces, eso, de esa predestinación de que estamos hablando. Sí, no de que Dios va a decidir va para el cielo. Sí, correcto. O sea, no es una predestinación de decir, el creyente sigue pecando, pero como ya está predestinado para ser salvo, él va a ser salvo. No estamos hablando de esa predestinación. No. Porque eso sería entonces un error. Entonces, ¿de qué nos serviría a nosotros ser creyentes, venir al Evangelio y ser reconciliados en el Señor si ya estamos predestinados para ser salvos? Estamos hablando de una predestinación, amado, donde el Señor ya trazó, donde Él ya estableció, basado a sus métodos, basado a su voluntad, basado a su plan. Por eso cuando el hombre pone la carne entre sí, sus decisiones, sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes, creyendo que esa es la voluntad de Dios, está equivocado. Y también tiene que ver, amado, se me está viniendo este pasaje a la mente ahorita, en la cuestión de que él todo dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Amén. Pero si siembra para la carne, cosechará corrupción. Es decir, ahí nos está poniendo a decidir que para quién sembramos, si para el espíritu o para la carne. Esta predestinación de Dios también, pero dirán, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo llegue a esta situación, conocer los planes de Dios? Mire, no es imposible, porque si nos vamos, que es el segundo punto que vamos a tocar, a Juan, capítulo 17, verso 24, la Nueva Traducción Viviente dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún desde antes de comenzar al mundo. Y en la Reina Valera dice lo siguiente, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta predestinación de este propósito eterno es más vieja que el mundo. Y requiere de requisitos, basado a este verso. Los que me diste. O sea, un requisito. Está pidiendo requisitos para que nosotros podamos entrar a esa predestinación. Bendito sea el Señor. Creerle. Voy a saludar a la hermana Carmen. Dice Carmen Almendares. Bendiciones, hermanos. Norma Amaya, bendiciones. Buenas tardes, pastor. Hermana Norma, Dios me le bendiga, fiel oyente de esta radio y también de su programa Madurez Espiritual. Leda Martínez dice, Dios les bendiga, pastores, muy edificante la palabra. Debemos experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nos sigue diciendo Leda Martínez, dice, gloria a Dios, rendirnos y someternos a Él. En nosotros está que caminemos los ojos y ese mal entendimiento, como dijo usted, pastor, al inicio de este mensaje el martes anterior, que muchos han interpretado este tema mal porque se los han enseñado mal.
Bendito sea el Señor. O sea, predestinado no es que usted va a seguir en el pecado. Predestinado no es que usted va a seguir en adulterio, en fornicación, va a estar haciendo las cosas escondidas y que con todo y eso usted va a entrar a la salvación. Eso no es predestinación. Predestinación es aceptar y tomar el plan y el propósito eterno de Dios de acuerdo a su voluntad y rendirnos a Dios. Y no tiene que ver absolutamente con dónde me congrego, no tiene que ver con un servicio detrás del púlpito, sino que cuando estamos hablando de predestinados a un plan eterno, Dios lo puso en el lugar donde usted trabaja con un propósito. Bendito sea el Señor. Dios lo puso en el vecindario donde usted vive con un propósito. Dios lo puso en el negocio que usted tiene con un propósito. Porque el propósito eterno de Dios no se limita a todo lo eclesiástico, sino que trasciende a un nivel global. En un nivel general. En un nivel general. Usted ya tiene un propósito para su familia, tiene un propósito para su trabajo. Es más, y voy a parecer de la prosperidad con esto que le voy a decir, pero Dios ya tiene un propósito para cómo usted va a ser próspero. El punto es de que no tomamos el tiempo que necesitamos para preguntarle al Señor cuál es tu propósito para que yo tenga prosperidad. ¿Cuál es tu propósito para que yo tenga estabilidad económica? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué es lo que tú ya escribiste de mí para que yo salga adelante con mi familia? Cuando nosotros entendemos esto, dice la Escritura que este evangelio eterno nos pone en el lugar correcto. ¿Y dónde es eso? Donde Dios quiere que estemos. Y usted está donde usted está porque Dios lo tiene en ese lugar. Gracias a Diego por estar conectado, te amo mucho, mi hijo. También aprovecho para saludar al pastor Colón, mi prima Heidi nuevamente, Alejandro Barahona, Ever Barahona también. Gracias por estar, hermana Luz, hasta los Estados Unidos. Esperamos su comentario. Hemos de entender, ¿verdad? Que al momento de que Dios me pone en el lugar que Él quiere, entonces yo voy a ver la gloria de Dios. Y no estoy hablando del resplandor y de aquello sobrenatural. Estoy hablando de ver la gloria de Dios en cada una de las cosas que yo emprenda. Amén. Porque este propósito eterno tiene que ver no solo a nivel espiritual, tiene que ver a nivel general, como decía usted, a nivel integral, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, porque Dios ya predestinó todo esto para nosotros. Es más, creo que Pedro también lo dice, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Todo lo que yo necesito para la vida ya está en el propósito eterno. Amén. Este es uno de los casos que se da mucho, pastor, mencionar lo que usted mencionó ahorita, que realmente el propósito eterno de Dios no solamente es eclesiástico. ¿Cómo así? De repente se nos ha enseñado un evangelio de que usted va a relacionar lo espiritual en la iglesia, pero en el trabajo usted no puede relacionar lo espiritual. En el matrimonio usted no puede relacionar lo espiritual. Con los amigos usted no puede relacionar lo espiritual. En la empresa usted no puede relacionar lo espiritual, y etcétera, etcétera. Y de esta manera es que la iglesia ha entrado en confusión al respecto de un verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio de Dios, como nos está hablando Romanos y nos está hablando el libro de los Hechos, es poder. Cuando una persona no involucra el evangelio, no involucra al Señor Jesucristo en el trabajo, en la empresa, en la familia, eso indica que no hay un poder, no hay un dunamis, no hay algo transformador en su vida, y que solamente quiere aparentar en las cuatro paredes que hay un evangelio en su vida, pero no en todo, en aquello que se está relacionando. Sí, porque tenemos el error, amado, y digamos que tenemos el error porque nosotros vivimos un montón de tiempo en esto. Y primero yo, decía Pablo, va como pecador. No, es que mi vida espiritual es donde yo me congrego, allá levanto, pero mi vida secular es diferente. Y entonces yo he aprendido en todos estos años que tengo el evangelio,
No hay vida espiritual y no hay vida secular. Hay una sola vida y es la vida de Dios en nosotros. Y esa vida de Dios en nosotros tiene que manifestarse en la congregación, manifestarse en la familia, manifestarse en el trabajo, manifestarse en el lugar donde yo me congrego. Amén. Porque ese es el poder de Dios, que no me avergüenzo de manifestar la vida de Dios en mi casa, no me avergüenzo de manifestar la vida de Dios en mi trabajo, en mi negocio, en mi lugar de estudio. Y ahí es donde Dios quiere, porque Dios quiere, como decíamos creo el martes pasado, porque Cristo quiere ser todo en todos. En todo. Todo esto, hermanos, lo que estamos tocando, estos puntos, va relacionado al tema. No nos estamos saliendo en ningún momento del tema. Lo único que estamos tocando puntos tanto de acá abajo como también puntos de allá arriba que nos lleven a la eternidad y del tema principal que es eterno. Pero recordemos, ahora, es muy importante esto también, porque lo que estábamos mencionando, si yo relaciono solamente el Evangelio, solamente a Cristo, dentro de las paredes y no en los demás puntos que he mencionado, ¿será que el Evangelio y el poder de Cristo estarán manifestándose en mi vida? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese poder dunamis, ese poder transformador es para poder llegar a esos otros puntos donde solamente personalmente podemos llegar y a través de nosotros poder llevar el Evangelio a otros. Que se da que a veces han habido puntos en los cuales he escuchado personas que han dicho en sus conversaciones, ¿te dabas cuenta que fulano iba a la iglesia tanto tiempo con nosotros y hasta hoy nos damos cuenta? O sea, esto es parte de lo que estamos hablando. Esto es parte del tema que estamos profundamentando, basado a lo que estamos diciendo. ¿Cómo es posible de que los amigos, cómo es posible de que los compañeros de la empresa no se den cuenta que usted ha recibido ese poder transformador? Esto más, cuando usted recibe ese poder transformador, usted no necesita que los demás se den cuenta por sí mismos, sino que usted mismo va a llevar y va a querer que ese poder se transmita a los demás. Porque ese es el punto, hermano. O sea, el fin del propósito, dijimos que estamos hablando de la manifestación del propósito eterno. El martes pasado hablamos de que vivir en una conciencia de lo eterno en todo lugar donde yo viva, donde yo me relacione. Y estar hablando de predicar el evangelio eterno es dar a conocer el poder de ese evangelio que yo he recibido en todos los lugares donde yo voy. Porque el fin del propósito eterno es que Cristo lo llene todo en todos. Lo llene en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la familia, en el vecindario. Ahora, hay otro punto muy importante que podemos tocar en este mismo punto, pastor. Que se puede estar dando el evangelio eterno sin estar viviendo el evangelio eterno, ¿sí o no? Vivir de apariencia. O sea, es algo muy importante este punto, mire. Es algo muy importante porque cuando alguien está dando el evangelio eterno, pero no está viviendo el evangelio eterno, esto indica que es un creyente que está hablando de Jesús, pero no lo está viviendo. pero no se está relacionando con Jesús. No tiene ese compromiso con Jesús. O sea, no quiere nada con Dios que se relacione con su vida, pero sí quiere que se relacione con la vida de los demás. Y ese punto es un punto muy delicado, porque este punto es lo que se está dando muchas veces en las iglesias. Querer llevar el evangelio eterno a los demás, pero no vivir el evangelio eterno. Y yo le puedo decir de una manera más clara, sin ofender a nadie, yo estoy más interesado en vivir el evangelio eterno yo. Y si en mí yo vivo el evangelio eterno, el mismo se va a manifestar en los demás, porque es poder de Dios. La gente va a ver el poder. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia temprana? Uno le dice en la iglesia primitiva, pero no es nada primitivo porque estaba más avanzada que nosotros. Yo siempre digo la iglesia temprana. ¿Qué es lo que sucedía? Dice que partían el pan en las casas y todos tenían las cosas en común, y los que tenían bienes, y no estén pensando que les voy a pedir una ofrenda al final con lo que les voy a decir.
Y dice la escritura que los que tenían bienes los ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles los repartían a cada quien según la necesidad de cada cual. Y estaban todos unánimes. Y mira lo más importante, amado. Y Jesucristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por Aleluya. qué? Porque vivían el Señor. evangelio eterno. Bebían ay, santo, siento su presencia. Vivían el poder de ese evangelio eterno. Y era tanto el poder de la iglesia temprana que en la primera prédica de Pedro se convirtieron 3,000. Amén. Ahora, hay otro, mire, un punto nos lleva a otro punto. ¿Por qué ese poder del evangelio no se está manifestando con los hijos de Dios? Con aquellos hombres y mujeres que llevamos y predicamos el evangelio genuino del Señor, sino que sabe cuál es lo que hoy día se está dando. Entre más el hombre se da a conocer, entre más el hombre compite, entre más el hombre miente, porque esto es lo que se están dando en los púlpitos, ministros compitiendo y mintiendo para poder llegar a tener más número de congregantes. Pero ¿por qué la gente entonces está agolpando a ellos y dando esos bienes? Porque hay personas que el pastor muchas veces, estas personas muchas veces ni hablan de dinero, sino que ellos mismos ponen al servicio lo que está hablando este texto. Pero en un contexto erróneo y equivocado. ¿Por qué en un contexto erróneo y equivocado? ¿Por qué? Porque hay muchos que están dando un evangelio de sí mismo. Humanismo. Humanismo. Ahora. Manipulación. Manipulación. Controlar. Ahora. Entonces, ¿por qué en estos tiempos no se está dando que esta gente genuina ponga al servicio de Dios los bienes materiales sobre aquellos hombres y mujeres que llevan el verdadero al evangelio? Le pregunto yo entonces, por eso le digo yo, un punto nos lleva a otro punto muy importante. Porque hay personas que están en una doctrina correcta y no tienen el poder de los recursos que tienen los que están en una doctrina incorrecta. Mire, usted mencionó algo, el poder de los recursos. Yo le digo al Señor, realmente, en ciertos puntos yo me he quejado y le he dicho, Señor, ¿cómo es posible que hombres que yo los considero mundanos estén dirigiendo una iglesia? O sea, quiero que usted me escuche esto. No es que las escrituras lo dice. Yo los considero mundanos por el hecho de que están mintiendo en las congregaciones y están manipulando y controlando a la iglesia de la manera como ellos quieren. Óigame bien lo que le voy a decir. Entonces, estos hombres, ¿cómo es posible que tienen ese poder económico para poder moverse, para poder llevar el evangelio, para poder hacer muchas obras en el evangelio? Y así de esta manera ellos más bien lo que están haciendo es llevando a una iglesia al error. Y otros que no tenemos el poder económico entre comillas, porque eso no nos impide, porque el poder está en nosotros, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, tenemos la falta de lo material para hacer muchas cosas en el Señor. Es falta de madurez, amado hermano, porque imagínese que en el punto que usted dice, algunos son manipulados. Y la manipulación tiene gran poder. ¿Cómo es un manipulado? Si usted le da esto al Señor, el Señor le va a dar esto. Si usted pasa esto, entonces Dios le va, vaya, así de claro y así de tajante. Si usted da una ofrenda de $1,000, su hijo se va a convertir. Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Ojalá que así fuera. Mire, yo quedo admirado mencionar que muchos me han dicho a mí, pastor, estudie la psicología. O sea, ¿para qué yo voy a estudiar? Bueno, si soy un profesional que me desempeño en esta profesión, pues puedo decirlo yo, está bien. Pero si Dios me ha llamado a pastorear una iglesia, dígame, ¿para qué voy a estudiar psicología? ¿Para poder controlar y poder manipular a los hermanos? De ninguna manera. Porque quien convence el corazón, la mente, el alma, el espíritu del hombre, es el Espíritu Santo a través
de su palabra. Usted puede dar $10,000 y si su hijo, si no es convertido por el Espíritu, si no es convencido por el Espíritu Santo, nunca va a pasar. Lo que está haciendo es regalando su dinero, o botándolo, mejor dicho. Porque la salvación es personal y el que pone el querer como el hacer, la buena voluntad, es Dios en nuestras vidas. Y lastimosamente, vaya, hablamos de tantas cosas. No me quería meter este tema porque yo sé que es complicado. Pero el gran problema, amado, es de que nosotros no afrontamos este propósito eterno desde el siguiente texto que les voy a dar. Saber, segunda de Pedro 1:4. Por acá lo tenía. Segunda de Pedro 1:4 en la traducción viviente dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Muchas veces nosotros no entendemos que este evangelio eterno en primera instancia nos destina al propósito de Dios, a cumplir un plan de Dios. Este propósito eterno en segunda instancia nos pone en el lugar correcto, que es con Cristo en los lugares celestes, y desde ahí gobernamos, que es lo que vamos a... Si nos da tiempo, no, ya creo que no nos va a dar tiempo. Y este evangelio eterno nos reviste de la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina es la capacidad y el poder de Dios, o como podríamos decir, el Espíritu Santo, como usted lo quiera decir, ¿verdad? La simiente santa de Dios. Esta naturaleza divina nos hace disfrutar de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. David Gámez, hasta allá, Villanueva. Gracias por estar. A la persona que está antes de David Gámez no pude leer su nombre. Creo que nos está hablando de 2 de Corintios 5:19, del ministerio de la reconciliación. Porque nosotros llevamos esta palabra de la reconciliación. Pero este evangelio eterno también nos reviste con su naturaleza divina. Como lo dice Pedro, que ya lo leímos. En la Reina Valera dice lo siguiente. 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Este evangelio eterno nos proporciona a nosotros, no el predicador, no este programa, Dios nos proporciona a nosotros la naturaleza divina, esa naturaleza divina con la cual venía Cristo, que nos da el poder, y seguimos hablando del poder, nos da el poder de huir, de huir, como dice aquí, de huir de la corrupción que hay en este mundo. Si este evangelio eterno no lo está predestinando a cumplir un propósito, si este evangelio, o mejor dicho, el evangelio que está escuchando no lo está predestinando a cumplir el propósito de Dios, si no lo está poniendo en los lugares correctos, si no lo está vistiendo de la naturaleza divina, se puede llamar cualquier cosa menos evangelio eterno. Se puede llamar religión evangélica, protestante, bautista, pero no es el evangelio eterno, porque el evangelio eterno es poder de Dios y va a transformar nuestras vidas. Gloria al Señor. Qué excelente, hermano. Muy, muy excelente, pastor. Creo que nos queda poco tiempo y nos ha llegado unas peticiones de oración. Realmente nos gustaría poder ampliar con más tiempo este tema, ya que es un tema muy profundo, ya que nos lleva a tocar varios puntos y es bueno. Bendito sea el Señor, pero también tenemos que cumplir el horario. Nos han llegado estas peticiones. López, que está enferma del colon, que Dios ponga sanidad total. Estamos en una petición, le voy a dar la bendición al pastor para que podamos orar por cada una de ellas, ya que solamente nos resta 5 minutos. Y en estos 5 minutos usted quiere enviar su petición, hágalo a los números, bendito sea el Señor, al 95 9955 2086 o al 87 40 17 24 o llame a la línea fija al 22 28 28 35, que con gusto
estaremos orando por su petición. Bendito sea el Señor. Alineémonos al propósito eterno de Dios y entendamos que para manifestar este propósito eterno de Dios tenemos que estar expuestos al Evangelio eterno. Y este Evangelio eterno es poder de Dios para salvación a todo el que cree, pero también es poder de Dios para que cada una de estas peticiones sean suplidas conforme a todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, ponemos en tus manos la vida de Ángela López, Padre. Bendecimos, mano, Señor, Dios, esa vida, Señor. y permite, Hablamos, Dios, Padre, tocar que todo dolor, el Señor, que centro todo de su colon, colon, Señor, Señor. sea, Señor, sanado Permite que ahora, todo Padre, en sucio, el toda nombre suciedad, de Jesús, desde todo lo los que está lugares ahí celestes obstruyendo su donde colon, estoy Señor, posicionado por sea gracia. reprendido. Hoy en el venimos nombre de Jesús. diciendo, Señor, y hablando, Señor, Permite, un decreto Dios, divino de sanidad, que tu Padre. palabra, Dios, Hablando, Señor, haga como la Cristo obra. dijo, lo que veo ver al Padre lo hago en la tierra, Padre. Y hoy veo, Señor, Y que en el reciba nombre de de parte Jesús de esa ti. sanidad, Señor. Oh, Y Espíritu declaro que Santo tu de mano Dios. poderosa, Señor, Oh, sí, Señor. empieza, Por Señor, tu palabra, a Cristo, sanar, nos ayuda. Señor, esas vidas, Padre. Yo profetizo, Por tu Señor, palabra, Señor. sanidad total, Padre. Hablamos, Señor, En el nombre hablamos de Jesús. una palabra, Señor, de bendición, Señor, de sanidad para Reina En Fonseca, tu nombre, Señor. Jesús. Todo Por tu derrame mano. silencioso, Sobre Señor. Reina Hoy, Fonseca. Padre, Señor, es cancelado, Señor, en Espíritu de el derrame, nombre de Jesús. espíritu de Padre, control en su venimos, cuerpo, Dios, ahora, ordenando por que la su, palabra, en el que su nombre de cerebro se Jesús, normalice ahora por sea el poder de reprendido la por tu palabra, palabra, Señor, Dios. en el nombre de y Jesús, que este Señor, poder por dunamis, Eric que Durón, este poder Señor, del Espíritu Santo llegue tiene una a su audiencia, corazón. Señor, En el nombre tiene de una Jesús. audiencia, Señor. Oh, sí, Padre Santo, El lunes, permite, Padre, en Dios. el nombre de Jesús oramos, Señor, que la Dice tu justicia palabra, divina, Dios, Padre, se que haga, tú Señor, eres nuestro se haga, abogado, Señor, Señor. ver en ese Permite, momento, Padre. Señor, Tu palabra dice, repartir Señor, que tú eres, Señor, abogado, y tu estoy voluntad. totalmente seguro que nunca has perdido un Permite caso, que tú Jesucristo. vayas, Dios, Y hoy, Padre, en el acompañando nombre a de mi hermano, Jesús, Señor. venimos, Señor, hablando, Acompañándole, Padre, Dios. que tú vayas, Señor, Y que obrando seas tú conforme a tu obrando, voluntad y Dios, a tu como dice tu propósito, palabra. Señor, en la vida de Si Eric alguno Durón, hubiere Señor. pecado, Toda, Señor, abogado toda si hay tenemos para libertad, hacerlo, Dios. Señor, para él ya establecida, Padre, se Sé tú manifieste, el abogado Padre, del por el hermano, poder Señor, del en el Evangelio, nombre de Señor. Jesús. Brian Durón, Señor, para que Padre para que le hablen de un trabajo, Padre, en Espíritu el Santo nombre de de Dios, Jesús. abre Tu puertas palabra abiertas. dice que tú abres puertas y nadie cierra, Provee, que la Dios, que tú a Brian cierras nadie las abre, Padre. Y hoy en el nombre de Una Jesús fuente de operamos y trabajo, hablamos Dios, un por tu milagro palabra, sobrenatural. Dios, en el Padre, nombre y de ahora en el Espíritu tomamos, Señor, Por tu ese palabra. currículum y lo ponemos en los primeros candidatos Y ahora, Shabbat, Señor, Yahweh, en el Soca, nombre poderoso de Jesús, Etere, porque es tu Soca, Hijo, Matinda, Señor, la y tus Baisi. hijos, Señor, merecen, Señor, Inda, tener un la trabajo Soca, digno, Matinda, Padre, la en el Baisi. nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por el niño Anderson Josué, Señor, en que está interno en el hospital, Señor, que está delicado, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre Hablamos Santo. una palabra de sanidad, Llega, Señor, Dios, sea a lo este que niño. sea que tiene, Padre. Y Hoy se permite, restablece, Dios, con tu Señor, en mano el poderosa, nombre Dios, poderoso de Jesús. traer Hablamos, sanidad Señor, sobre lo que el creemos cuerpo de y lo este que niño. creemos hablamos, Señor. Permite Y conforme a tu sanarnos en el voluntad, nombre de Señor, Jesús. sea hecho, Levántalo, Padre, que a ahora, través de los Señor, doctores, en el nombre de las poderoso de enfermeras, Jesús, Señor. sea tu mano poderosa haciendo la Así obra, es, Dios. Señor. Por la hermana, Señor, Marta Oliva, Señor, Oh, sí, Señor que Jesús. está, Señor, dolida de esa operación, Marta Señor. Oliva, Hablamos, Señor, Padre, en el necesita nombre de Jesús. Una sanidad Que tú completa, vengas, Señor, sanando esa herida, Permita que Señor, en Marta el nombre Oliva, de Jesús. Señor, Que esa operación, sea Señor, sanada sea interna limpia, y Señor, externa ahora, de su Padre. En operación, el nombre Señor. poderoso de Fortalécela. Jesús, Señor. En el nombre Tanto poderoso de física Jesús, Señor. y Así espiritual. es, Padre, lo creemos En y el lo nombre de hablamos, Jesús. Padre. Por la hermana Cristina, Señor. Oh, sí. Por ese malestar en el cuerpo, Padre, hoy se normaliza, Padre Santo, Señor. trae Hablamos sanidad, Señor. paz. Todo dolor de cuerpo, todo malestar se va, Trae Padre, sanidad ahora, en sobre el nombre Cristina, poderoso de Jesús, Señor. En el Porque nombre tu de palabra Jesús, dice, Marta Señor, Cristina, que lo que Señor. hablamos, Señor, con nuestra boca, Señor, Cree. eso, Señor, pasa, Señor. Lo que confesamos, Por tu Señor, eso palabra. pasa, Señor. Y confesamos sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La hermana Leslie Hernández, Señor. Salud en sus finanzas, Señor, que mejore, Permite, Señor, Dios, el bienestar en su hogar, Señor Padre, en el nombre Que de su Jesús. matrimonio, que su familia, Dios, Sea, Señor, conforme a tu propósito se restaure eterno, de todo una lo que manera está, en la cual todo lo tu que mano está pasando, poderosa Señor. se Padre, en glorifique, el nombre de Dios. Jesús, dale las Restaura estrategias. su economía Dale, Señor, también, Señor. las maneras, Señor, de En el salir nombre de adelante, Jesús. Señor, con todo eso. Ábrele las Creemos, para Señor. Catonda, Lama, Soquita, Rabasaya. Hay una semana, dice el Señor, que tienes de estar recibiendo Oh, que tienes una Espíritu semana Santo de de estar Dios. recibiendo, hermana Te Leslie Hernández, regreso. una idea en tu cabeza. Yo no sé qué idea tienes en tu cabeza, Mucha pero el madre, Espíritu la Santo me muestra que hay una idea en tu cabeza
y el Espíritu Santo me dice que te diga, esa idea puede ser la salida para tu situación financiera. No sé lo que estás pensando, pero el Señor te dice, confía que yo haré en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo hablamos, Dios, lo declaramos, Señor. Y creemos, Padre, que tú, Señor, estás haciendo la obra, Señor. Y creemos, Padre, que tú, Señor, te manifiestas poderosamente, Señor, en estas vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tercera, Hay cuarta. tercera, cuarta, quinta y sexta, las que quieran. Van a ver, sí. Me llama la atención Romanos 8:28. Aquí sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme Amén. a su propósito, ¿verdad? Son llamados. Y después leyendo lo que ustedes, ¿verdad?, han tomado desde el martes anterior, saltándome al versículo 30, y a los que predestinó, a estos También llamó. amén. O sea, aquí el apóstol ya prácticamente, estas palabras son palabras de certeza, ¿verdad? O sea, ya afirmando. Ya afirmando. De afirmación prácticamente. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a los que santificó, glorificó. Ahí me está presentando un paquete completo de lo que... Amados, se sabe que el Amén. próximo tema, si nos da permiso, se llama portar la gloria eterna. Y vamos a hablar precisamente de esa glorificación que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo. Así se llama el siguiente tema, portando la gloria eterna. Gloria al Señor. Bueno, se cortó la comunicación por aquí que nos estaban llamando. Y mire qué interesante, portando la gloria eterna también viene de ahí, por así decirlo, de la rama de la Predestinación, sí. ¿verdad? Cada uno de nosotros. Vamos a ver. Ahora sí, peticiones. Amén, 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 bendiciones. hermano. Amén, hermano Joaquín. Amén. Bendiciones, hermano Joaquín. Amén. Amén, lo creemos. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Bueno, por eso llamaba la atención también lo que ustedes exponían, pastores, ¿verdad? Que tal vez no se encuentra, no se cuenta, ¿verdad? Muchas congregaciones con los medios suficientes para poder expandir esa verdad que muchas personas necesitan saber. Bendiciones, buenas tardes. Amén. Amén. Saludos a Teresa. Amén, hermana Elisa. Amén. Hermana Luisa Cercado también en el sector de la Peña. Saludos desde la ciudad de Santa Elena. Bendiciones. Amén. Amén, hermana. bendiciones. Buenas noches, hermana Mari. Por Clementina Posada. Amén. Buenas del aguacate. Excelente. Vamos a tener en oración también a la hermana Clementina Posada. ¿Oyó? Amén. Amén. Hermana, le voy a hacer una pregunta para Mari. ¿Qué se le viene a usted en mente cuando alguna vez le han dicho a ustedes sobre el destino? Tu destino es esto, tu destino es lo otro. No, alguna vez en su trayectoria, yo no sé, en su tiempo de adolescente o en una etapa de los 20, 30 años, alguien alguna vez le dijo, mira que tu destino va a ser este, tu destino es lo otro. ¿Ustedes así le han dicho alguna vez? ¿Qué le dijeron a usted cuando estaba soltero?
Fue totalmente diferente. Iba a ser igual que su mamá. ¿Qué sintió en ese momento? Tal vez no se acuerda, pero ya. Sí, entender. Bueno, excelente hermana Mari, muchas gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Bendiciones hermana Mari. Amén. ¿Y por qué le hacía estas preguntas, pastores, a los hermanos? Antes dice aquí Ávila. Buenas tardes, saludos desde Montería, Córdoba, Colombia. Yo los continúe bendiciendo, dice Amén. Ávila desde Colombia. Amén, gracias. Porque esta pregunta tenía esa Ujú. le puede decir a alguien, mira, el destino tuyo es Ujú, ujú, el destino tuyo es el otro, y el destino es esto. Predestinar habla De un destino. no es de ese destino. No, de ninguna manera. Podemos imaginarlo tal vez con hay personas ¿Qué? Sí, sí. personas hablaban ustedes sobre una madurez, hermanos, porque podemos decir que hay cristianos que todavía, ¿verdad?, Son inmaduros. necesitan o creen en este tipo de cosas, en el, ¿cómo se llama? Tauro, En el horóscopo, en el horóscopo. El horóscopo. el horóscopo y ese tipo de cosas, o que si tenés una M en tu mano y yo no sé qué más, ¿verdad? Eso no es destino. Eso es situaciones, miren, por eso ustedes hablaban que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están dando a uno de alimento, ¿verdad? Muchas veces se utilizan muchas estrategias equivocadas para llenar de personas la congregación. Y en realidad no debe de ser así. No somos nosotros los que debemos de convertirnos al mundo, ¿verdad? No, de ninguna manera. Que hacer es algo totalmente diferente. Yo solo quiero, si hay pastores que nos están escuchando, o sea, una palabra que el Espíritu Santo está poniendo en mi espíritu, conforme pues a lo que, esa parte que mencionó el pastor Jimmy, de que por qué los que tenemos una doctrina sana no tenemos los recursos. Y yo les voy a decir una simple estrategia que tenemos que hacer. Alíñese al propósito eterno de Dios. Al alinearnos nosotros al propósito eterno de Dios, no estoy siguiendo lo que yo quiero, no estoy siguiendo lo que a mí se me viene en gana, no estoy siguiendo lo que miré que a otro le funcionó. Cuando yo me alineo al propósito eterno, yo me alineo a lo que Dios tiene. Y como el propósito es de Dios, no mío, entonces yo no necesito poner mis recursos, sino que como el propósito de Dios es de Él, entonces Él va a dar los recursos necesarios. Yo les digo a todos las personas con las que estoy trabajando y estoy pastoreando, usted no espere nada materialmente de las personas que están a su alrededor. Usted alíñese al propósito eterno de Dios, que las personas que están a su alrededor, el propósito eterno de Dios les va a proveer para darle lo que necesita. Y así le hablo a todas las congregaciones. Mire, yo solo tengo 4 o 5 meses de haber pastoreado, de estar pastoreando. Y no porque solo tenga eso de experiencia. Yo conozco al Señor hace como 20 y pico de años. Trabajé 6 años con jóvenes, levantamos una obra en Ojojona, trabajamos como 3 años más y haciendo la labor pastoral. Y nunca nos hizo falta nada
porque estamos alineados al propósito eterno de Dios y Dios va a ir dando los recursos. Ahora, en este momento, hay una promesa de algunas de las personas con las que nos estamos congregando de que nos van a prestar un lugar para levantar una galera y poder levantar el campo blanco ahí. No les he pedido absolutamente nada. Es más, la ofrenda que se ha recogido durante estado pastoreando no la he tocado. Si quizá una o dos veces 200 lempiras para el transporte nada más. Pero Dios está poniendo en el corazón de las personas apoyarnos económicamente. ¿Por qué? No porque manipule, porque yo ni siquiera hablo del diezmo, sino que yo soy de las personas que yo pienso. Si me alineo al propósito de Dios, como es el propósito de Él, entonces Él va a proveer los recursos necesarios para seguir adelante, porque es el propósito de Él, no mi limitación ni lo poco que yo tengo. Es lo abundante que Él tiene y al momento de alinearme yo a ese plan, Él tiene que mirar cómo sustenta ese plan. Amén. Uh-huh. Amén.